Trastorno de estrés postraumático y autismo, los dos presentes en la misma persona. ¿Sabes lo que esto significa? Pues quédate que te cuento. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Jessie y soy autista. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que seguramente nos va a tocar a muchos, por no decir que a todos, ahorita van a ver por qué, y es el ser autista más aparte, ¿sí? Presentar lo que es el TEPT, por sus siglas, que significa trastorno de estrés postraumático, y en sus siglas en inglés PTSD, que significa Post Traumatic Stress Disorder. Entonces, ¿qué significa todo esto? El trastorno de estrés postraumático es un conjunto de signos y síntomas que pueden abarcar tanto nuestra parte corporal, tanto como nuestra parte cognitiva y también las emociones. Es decir, esto se presenta en todas nuestras dimensiones como seres humanos, nos afecta en muchas áreas. Así que el trastorno de estrés postraumático es un conjunto de signos y síntomas. Este trastorno de estrés postraumático es prácticamente lo que nosotros conocemos como trauma. Y el trauma no se enfoca específicamente en lo que pudimos haber vivido en alguna etapa de nuestra vida, sino en cómo esto que vivimos, que por supuesto que son situaciones difíciles, ¿verdad? Traumáticas ya de por sí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces el trauma implica en cómo nosotros como individuos, cada mente, cada cerebro, procesa esa situación, procesa esa experiencia traumática y cómo integra las emociones y la experiencia vivida. De esta manera es como se construye a lo que nosotros llamamos trauma y posteriormente llamado trastorno de estrés postraumático. Vamos a encontrar el trauma simple y el trauma complejo. Trauma simple se le llama generalmente a eventos aislados que no se repiten en el tiempo y que son pequeños episodios en tu vida que te pudieron haber ocasionado un trauma, ¿verdad? Como, por ejemplo, verte involucrada dentro de un asalto, que un perro te mordió, que viviste, por ejemplo, un desastre natural, un terremoto, un accidente, pequeños traumas. Y cuando digo pequeños no me refiero a la intensidad, sino a que son eventos momentáneos en tu vida y derivado de esto es el trauma simple. Luego tenemos lo que es el trauma complejo. El trauma complejo sí es ya un conjunto de experiencias o situaciones que se repiten en el tiempo y que se sostienen durante, puede ser incluso años, incluso décadas. Aquí estamos ya hablando, más propiamente dicho, traumas que comienzan en la infancia, abusos sexuales, abusos físicos, abuso psicológico, abuso emocional, abandono, las llamadas 5 heridas de la infancia, pero que se están repitiendo de manera constante y se alargan en el tiempo. Entonces, una persona que cuando en su infancia experimenta este tipo de abusos, de maltratos, ¿verdad? Donde crece en hogares disruptivos, en hogares donde las dinámicas familiares son en base a la violencia, y cuando digo violencia, no siempre, chicos, es violencia física. A veces escuchamos la palabra violencia y la gente dice, no, es que a mí nunca me pegaron, o mi mamá no le pegaba a mi papá, o bla, 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 pero la violencia se ejerce de muchas maneras. Lamentablemente hay muchísima violencia psicológica, violencia emocional, etc. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos, chicos. Como les comentaba, este tipo de abusos que se repiten en el tiempo, que es estar viviendo constantemente este tipo de maltratos en una familia, crecer en este tipo de hogares, va a dar como resultado a una persona con trastorno de estrés postraumático, trauma complejo, ¿vale? Así es como se le llama, es la manera correcta. Y los síntomas de esto, las señales que te pueden indicar que tú estás experimentando trauma complejo son las siguientes. Las personas con trauma complejo van a presentar una hipervigilancia
también van a estar en hiperalerta. Claro, como resultado de haber vivido en espacios donde había agresiones, invalidación, humillación, etcétera, pues van a ser personas que crecen protegiéndose constantemente del medio externo, creyendo que tienen que defenderse, que protegerse. También van a ser personas que van a tener una tendencia más grande hacia el aislamiento social. Van a ser personas más retraídas, que no quieren convivir tanto, que no quieren socializar por el miedo a volver a experimentar el mismo trauma. Esto es trastorno de estrés postraumático. Va a existir también muchas veces la evitación, una especie también de vínculo evitativo en el cual pues no se quiere llegar a desarrollar tanto vínculos con las personas por miedo a que vuelva a suceder lo mismo. Y todo esto, chicos, es de manera inconsciente, no es que nosotros lo digamos, aunque a veces sí se hace consciente y dices, bueno, ¿para qué voy a convivir si no quiero volver a experimentar lo mismo? Dentro de los signos del trastorno de estrés postraumático complejo, trauma complejo, también vamos a ver situaciones como autolesiones, como trastornos del sueño, donde vamos a ver propiamente dicho lo que se llama insomnio retrógrado, que es cuando despertamos a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana y ya no nos podemos dormir y que frecuentemente tenemos pesadillas. También las personas con trastorno de estrés postraumático van a presentar flashbacks que les recuerdan los episodios traumáticos de su vida, pensamientos intrusivos que les recuerdan también todo esto. Van a presentar muchas veces culpa, vergüenza y en la parte psicológica, también en la parte emocional, pueden presentar y generalmente es que se presenta cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, cuadros de ataques de pánico. También pueden desarrollar trastornos de la alimentación como bulimia, atracones, comer por ansiedad, etc. Entonces, como verán, pues dentro del trastorno de estrés postraumático hay demasiados signos y señales, síntomas que nos estarían hablando de que una persona está experimentando un trauma complejo. Hay que tomar terapia especializada con una persona, con un psicólogo, psicóloga especialista en trauma complejo para tratar este tipo de situación. Pero, ¿qué pasa con las personas autistas que tienen, además de ser autistas, trauma complejo, trastorno de estrés postraumático? Imagínense una persona autista que experimentamos todo de manera mucho más expansiva, más grande, que todo nos afecta 10 veces más, que somos hipersensibles. El trauma complejo se va a experimentar de una manera exponencialmente más grande. Y situaciones que van a complicar nuestra situación de autistas más el trastorno de estrés postraumático va a ser, por ejemplo, el hecho de que ya por ser autistas somos más vulnerables, estamos más expuestos a que nos hagan bullying, estamos más expuestos al rechazo social, estamos más expuestos a la manipulación por nuestra naturaleza de ser tan inocentes y ser tan ingenuos muchas veces porque creemos fielmente en lo que la persona nos está diciendo, también por nuestras características de ser tan literales. Y otra situación que nos pone en mucha vulnerabilidad a las personas autistas con trastorno de estrés postraumático es que como presentamos dificultades en la comunicación, muchas veces cuando hemos vivido alguna especie de trauma, abuso de cualquier tipo, bullying, etcétera, nos cuesta mucho trabajo expresarlo y tampoco sabemos cómo hacerlo, y muchas veces nuestra mente, como recurso para preservar precisamente la salud mental, la salud psicológica, nos hace que entremos en disociación. Entonces disociamos y ya no recordamos mucho qué fue lo que nos pasó. Tendemos a olvidar episodios o etapas muy particulares en nuestra vida y decimos, no, pues creo que a mí nunca me pasó nada, pero curiosamente cuando vamos a ciertas etapas, a ciertas edades, decimos, es que yo no me acuerdo nada de mis 5 años, es como si hubiera pasado de noche. Ojito, porque ahí hay traumas bloqueados. Y por último, decirles también, chicos, que hay mucha gente
que es autista y tiene trastorno de estrés postraumático, y cuando van a hacerse su diagnóstico, los especialistas creen que solamente tienen trastorno de estrés postraumático y se pasa por alto el autismo, porque hay ciertas características que podrían parecerse al autismo, como lo que les mencionaba al principio, la evitación, el retraimiento social, el miedo a convivir, el no querer comunicarse, el que todo lo vivimos como de una manera más hipersensibilizada. Eso es trastorno de estrés postraumático, pero también se parece al autismo. Entonces aquí es donde es muy importante ir con un verdadero especialista y actualizado para que sepa diferenciar entre tú tienes trastorno de estrés postraumático o tienes autismo o tienes las dos cosas. Esto es muy importante, chicos. Pero bueno, aquí se los dejo, chicos. Realmente las personas autistas que hemos llegado a tener trastorno de estrés postraumático hay que atenderlo porque no remite con el tiempo. No es se te va a pasar con el tiempo, bueno, ya se te va a pasar. No. El trauma complejo se queda y lo peor es que se cristaliza como si se hicieran tumores o abscesos emocionales y se congela esa emoción del trauma y nos produce un montón de otras emociones y problemáticas, sobre todo al momento de integrar nuestras propias emociones. Nos va a costar más trabajo regularnos emocionalmente, vamos a estar más hipersensibles y nos va a costar más trabajo comunicarnos, socializar, que de por sí ya nos cuesta, y autorregularnos y recuperarnos emocionalmente hablando. Así que, chicos, ahí se los dejo. Por favor, coméntenme si ustedes ya conocían lo que era el trastorno de estrés postraumático, Post-Traumatic Stress Disorder en inglés, PTSD, y pues déjenme en sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo contenido. Chao.